muy lejos. Pues no que había mandado una comitiva a negociar a Venezuela, Joe Biden, pasándose por el arco del triunfo a Juan Guaidó, directamente con el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que inició la crisis por la situación de Ucrania y Rusia, pues no que iban a negociar. Carambas, hombre, creo que son patrañas. Es más, aquí está la hipocresía de Jorge Ramos. No le he encontrado un tuit así, sabroso, intenso, firme, sobre el caso de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, solo para hablar de temas de libertad de expresión, un hombre que busca ser aplastado por el imperio, mi querido Ramiro Padilla Tondo. Pues fíjate que viendo esta circunstancia, como bien dice Manuel, vamos a entender cómo funcionan las cosas, desde dónde viene y por qué. O sea, siempre lo digo, quién lo dice, por qué lo dice y desde dónde lo dice, ¿no? ¿Quién lo dice? Jorge Ramos. ¿Por qué lo dice? Porque es una persona totalmente derecha. ¿Desde dónde lo dice? Pues lo dice desde Miami, la cuna de la ultraderecha. Obviamente, Jorge Ramos hace mucho tiempo perdió esa idea de periodista combativo, porque hay que recordar que la época de oro de Jorge Ramos fue en los 90 a la caída de la cortina de hierro, ¿no? Entonces, obviamente pensaron que el mundo se había convertido en un mundo unipolar, y con esa narrativa trabajaron muchos, como también otra persona, Andrés Oppenheimer, que por cierto escribió La hora final de Castro, que ha sido la obra más larga de la historia, porque cuando él anunció la hora final de Castro, pues duró otros veintitantos años, hasta la muerte del comandante Fidel. Ahora, ¿quién se arroba el título de decir que es dictador y que no es dictador? Esa es una pregunta. Si obviamente si estudiaran un poquito la historia de Cuba, se sorprenderían de saber que el Partido Comunista en Cuba no es un partido electoral. Entonces el Partido Comunista en Cuba tiene prohibido participar en elecciones. Entonces la legitimidad de Díaz Canel viene precisamente de que lo eligió el pueblo, no lo eligió el Partido Comunista. Entonces, siempre la narrativa norteamericana, que es tan sencilla, porque es una narrativa que tiene que ver con la que tiene que ver con la que tiene que ver con la idea esta que se tiene de los trabajos que se hacen ideológicos, sobre todo en la gusanera de Miami, como le dicen, ¿no? Que es plantear que son muy malos los sistemas en Venezuela y en Cuba, pero no dicen que Estados Unidos los tiene cagados a sanciones. Entonces yo siempre me he preguntado, si el socialismo es tan malo, ¿por qué no lo dejan fracasar solo? Que sería una pregunta. En otro sentido, el caso de Jorge Ramos y esta narrativa que ha trabajado, porque siempre le preguntamos por qué no fue y le cayó a Iván Duque, le cayó a Lenín Moreno, no, o sea, a los de derecha no los toca ni con el pétalo de una rosa, pero sí va e insulta a Maduro en Venezuela, y Maduro le dice: a ti, tú tendrías que estar aquí te podríamos arrestar por lo que estás haciendo, pero por respeto no lo hacemos. O cuando va a Cuba y le pregunta a Raúl Castro por todos los prisioneros políticos, y Raúl Castro con la mano en la cintura le dice: ok, denme los nombres y los libero en este momento. O sea, obviamente siempre hay esta circunstancia del trabajo ideológico que se ha mantenido a través de todas estas décadas, de mentir por convivir, y sobre todo porque es una cuestión de mercado. Yo le tengo que dar al mercado de la extrema derecha norteamericana, al mercado latino de extrema derecha norteamericana, lo que ellos quieren escuchar. ¿Y qué quieren escuchar? Dictadura, que Estados Unidos es la mayor democracia, que Estados Unidos es totalmente inocente, como si no hubieran promovido decenas de golpes de Estado en Latinoamérica, como si gracias a ellos los norteamericanos no hubiesen creado esta historia de las repúblicas bananeras, como si no hubieran sacado a patadas a Jacobo Arbenz, por ejemplo, en Guatemala, por intentar proveer a sus propios connacionales de tierras de cultivo, y eso no beneficiaba a las grandes corporaciones en Estados Unidos. Y como es una larga data, pero obviamente esa parte de la historia siempre se obvia. Por eso, como digo yo, para cerrar este segmento, mi querido Vicente, más Chomsky y menos Krause.